La Segunda Guerra Mundial, contexto nacional e internacional. Durante 1939 y 1945 se suscitó uno de los conflictos armados más bélicos y sanguinarios en la historia de la humanidad, la Segunda Guerra Mundial, donde se vieron implicadas la mayor parte de las naciones del mundo, incluidas todas las grandes potencias. Mediante las alianzas militares se formaron dos grandes bloques. El bloque de los aliados estaba conformado por Francia, Reino Unido, Estados Unidos, Unión Soviética, China, Australia, Nueva Zelanda, Canadá, Bélgica, Holanda, Polonia, Grecia, Yugoslavia, Noruega y Brasil, mientras que las potencias del eje estaban formadas por Alemania, Italia, Japón, Rumania, Hungría, Bulgaria, Finlandia, Australia y Tailandia. Entre estos países destaca Alemania por haber intentado establecer un imperio en toda Europa, y su enemigo directo Gran Bretaña por ser el primero en declararle la guerra. Por su parte, Estados Unidos fue hasta 1941 que entró a la guerra, tras el ataque a su base militar Pearl Harbor por parte de Japón. La entrada de los Estados Unidos fue decisiva para el bloque de los aliados, ya que este país no estaba tan desgastado como los otros países, y se encargaría de ayudar a Reino Unido y a la Unión Soviética combatiendo a Alemania y al Imperio Italiano. La Unión Soviética de Stalin en un principio era neutro, sin embargo la invasión alemana a su territorio y el incumplimiento de los mismos en el pacto de no agresión con los nazis vio obligada a la URSS a entrar en la guerra. En cuanto al reino italiano, fue arrastrado por Alemania debido a que estos dos mantenían un pacto donde Italia se comprometía a apoyar militarmente a los alemanes. Sin embargo, la presión de estos fue inmensa que la potencia alemana arrastró a los italianos al conflicto. Cabe destacar que los países americanos de igual forma se hicieron presentes, principalmente Brasil y México, enviando contingentes militares a la guerra, entre los que resalta el ejército brasileño con más de 42,000 soldados y el ejército mexicano con su escuadrón de aviación 201. Contexto nacional. A pesar de las largas tensiones con los Estados Unidos, México fue un valioso socio para su vecino del norte y uno de los quizás menos reconocidos aliados vencedores en la Segunda Guerra Mundial. Su intervención incrementó su producción industrial y aportó recursos vitales al esfuerzo de la guerra aliada. Luego de cortar relaciones diplomáticas con Japón, Alemania e Italia, en junio de 1942, el presidente mexicano Manuel Ávila Camacho emitió una declaración formal de guerra contra los poderes del eje, tras sufrir el hundimiento de dos barcos petroleros mexicanos en el Golfo de México, por parte de submarinos alemanes. Aunque el gobierno aprobó la ley del servicio militar obligatorio en agosto de 1942, Ávila Camacho dejó en claro que la participación de México en la guerra se limitaría a la asistencia económica y material, pero con el tiempo el presidente mexicano buscó un papel mayor en la estrategia de guerra y decidió que la participación militar sería la mejor manera de lograrlo. Por lo tanto, el gobierno mexicano creó el Escuadrón 201, conocido como las Águilas Aztecas, el cual realizó 795 salidas de combate y registró casi 2,000 horas de vuelo, junto a la Fuerza Aérea de los Estados Unidos durante la liberación de Filipinas. En 1945, cientos de miles de trabajadores agrícolas cruzaron la frontera para trabajar para las compañías agrícolas estadounidenses como parte del programa Bracero, y se estima que alrededor de 15,000 ciudadanos mexicanos sirvieron en el ejército de los Estados Unidos durante el periodo de enfrentamientos. Durante la guerra, México proporcionó más recursos estratégicos a los Estados Unidos que cualquier otra nación latinoamericana, y con la ayuda de su vecino del norte triplicó su ingreso nacional entre 1940 y 1946, y su economía creció entre 1940 y 1970. Finalmente, el 2 de septiembre de 1945, a bordo del USS Missouri en la bahía de Tokio, concluyó finalmente la guerra. Conclusiones. México fue partícipe de dos maneras: mediante la exportación de materias primas para la industria bélica en Estados Unidos y con trabajadores agrícolas y empleados en las industrias y campos, y con el envío del Escuadrón 201, siendo este un contingente que integra la unión de combate que tuvo acción en las partes de guerra del Pacífico. Pero la participación del escuadrón no fue decisiva en el resultado de la guerra mundial, ya que su ayuda no era necesaria. Ayudó a México a llevar a la práctica los conocimientos y las técnicas de combate en una situación real.